El día de ayer estuve con los hermanos de la ciudad de Valdivia, la iglesia luterana en Valdivia, en una charla que se titulaba ¿Cómo crecer espiritualmente y no morir en el intento? ¿Ya? ¿Y por qué la charla? ¿Por qué el título? Bueno, porque la gente de fe, gente cristiana, no se da cuenta que uno tiene que seguir creciendo en la fe. Uno se queda con la clase de confirmación, se queda con la clase de religión, ¿no es cierto? Pero uno después tiene que seguir solito. Y justamente a veces, no a veces, sino siempre, la vida se vuelve compleja. Y precisamente debemos ir más allá de las cosas básicas para poder, de alguna forma, enfrentar un mundo con la mente cristiana y ser maduros en la fe, no más duros en la fe. Maduro en la fe. Y esto tiene que ver con una serie de doctrinas, pensamientos, ¿no es cierto?, que ayer estuve con ellos y que de prácticas también. Si yo te acuerdo que hace un tiempo atrás envié como una especie de encuesta, cómo se alimentaban espiritualmente. No sé si se recuerdan eso. Y esa encuesta tuvo un resultado. El resultado es que la mayor parte de los luteranos nos alimentamos de la oración. Otro tanto de la lectura bíblica. Y de ahí, bastante más abajo, siguen las otras cosas. Pero hay muchas cosas. Entre ellos, el estar aquí, en el culto. Estar en el culto no es simplemente, ya voy a ir, ya. No. O voy a ir para Navidad nomás, ¿no? O ya, porque me invitaron, voy a ir. Sino, tiene que ver con nuestro crecimiento, nuestro apoyo mutuo. Necesitamos mutuamente. Nosotros no podemos, o es muy difícil correr esta carrera solos. Es necesario que lo hagamos en compañía, más jóvenes, de más niños. Hoy día me da gusto porque hay harto joven, ¿ya? La gran mayoría, todos aquí son jóvenes, algunos de edad, otros de alma, ¿no es cierto? Y eso es bueno, que tengamos de todos los sectores etarios. Quiero comenzar esta prédica con una pequeña historia que dice así. Llegaba a la ciudad más importante del mundo. Había viajado por varias semanas. El mismo viaje era una prueba de fe, puesto que debía cruzar páramos agrestes y nevados. En caminos estuvo a punto de perder la vida si no fuera por la amistad de sus colegas, los monjes de diversos claustros con que lo sostenían en el camino. Pero tenía que seguir adelante. Ya avisoraba esa hermosa entrada en una ciudad que tenía tantas expectativas. En esa ciudad sus preguntas serían aclaradas. Seguramente también le iba a ir bien con los trámites de su orden. ¿Qué personaje estamos hablando? Sí. No podía irle mal porque estaba en terreno sagrado, en terreno donde estaba sepultado Pedro y Pablo. Era la Roma eterna, era la Roma amada.
Pero con el correr de los días, nuestro monje se fue desilusionando en caída libre. Se encontró con que el Papa andaba afuera precisamente peleando y matando en vez de evangelizar. Habían estos negocios para los adultos de poca reputación. ¿Se entiende? Incluso para sacerdotes. La ciudad santa se convirtió para él en la ciudad del pecado y de la avaricia, donde todo se vendía. Si querías asegurar la salvación tuya, pagabas algo. Si querías asegurar la salvación de tu abuelo, de algún pariente que se haya muerto, pagabas. Al final, se quedó en el aire. ¿De quién estamos hablando? De don Martín Lutero. Y se quedó en el aire. Se le cayó lo máximo que tenía él, todas las expectativas se fueron al tarro de la basura. Yo me pregunto, ¿quiénes son nuestros puntales? ¿Quiénes son nuestros referentes? ¿Quiénes son las personas o instituciones o ciudades, como en el caso de Jerusalén también, porque ya hablamos de Roma, en el caso de Jerusalén, donde también nuestra fe se ve basada? Hoy día se hacen muchos viajes a Jerusalén, por estos días creo que no mucho, ¿no? Pero tradicionalmente se hacen muchos viajes. ¿Por qué? No solamente para conocer los lugares donde Cristo anduvo, sino quizás también ahí para ver si puedo responderme alguna de mis preguntas. ¿Cuáles son nuestras Romas, nuestra Jerusalén? Nuestros íconos. Quizás aquellas personas que determinaron nuestra vida y que simplemente se cayeron, y cuando se cayeron, se cayó también nuestra estructura de fe. Y Lutero, como les digo, quedó en el aire. Y cuando uno queda en el aire, eso es muy bueno, porque está obligado a trabajar para saber qué hacer, a trabajar para saber cómo yo me armo nuevamente mi fe, cómo desarrollo mi fe. Alguien quizás podría decir, bueno, esto es así, hay problemas, la iglesia tiene problemas, así que la dejamos nomás, la abandonamos, listo. El problema es que después nos vamos a encontrar con Dios. Yo quiero hacer una pregunta. No sé si tú tienes, tu fe está basada en algo físico. Hay personas que basan su fe, como les digo, en la iglesia, o en algún sacerdote, algún pastor, alguna idea, alguna teología, alguna estructura. ¿Qué pasa? Si no tuviéramos ningún elemento físico para basar nuestra fe, ¿tendríamos fe? Porque la fe es eso. Si yo tengo ahí, ¿no es cierto?, alguna cosa que me digan, mira, eso es como especial, eso es. Yo me acuerdo que cuando jóvenes siempre teníamos como una idea, esto era peleas de jóvenes de teología, que es Martín Lutero en la Torre del Castillo, ¿no es cierto?, peleó con Satanás, que tiró tinta, y quedó marcada tinta ahí. Bueno, yo fui al castillo.
estaba por ningún lado. Y resulta de que uno se siente engañado. ¿Qué pasa si no tuviéramos ni tintas, ni nada que nos afirmara? Uno tendría que simplemente pedirle a Dios, ayúdame. Eso fue lo que pasó con Lutero. ¿Y dónde se afirmó Lutero? Porque iba en calle libre. ¿Dónde se afirmó? En la cruz. Cada vez que tengas un problema, especialmente de fe, anda a la cruz. Porque en la cruz nosotros no solamente encontramos el perdón de Dios, sino el amor de Dios, algo que tanto necesitamos, tanto necesita este mundo. Trata de ver el amor de Dios ahí. Y vamos a empezar a ver la vida de otra forma, de otro punto de vista. Para Lutero, las puertas del cielo se le abrieron. Pero volvamos un poquito a nuestro texto. ¿Lo entendieron un poquito, no? El texto de Isaías, ¿sí? No sé si es la página 843, creo que sí. Bueno, les comento, ¿no es cierto?, que este tema de las ciudades emblemáticas son tan importantes hasta el día de hoy. Este es un mensaje que Dios le dio, ¿no es cierto?, a Judá y a Jerusalén. Se recordemos que todo el sector que nosotros hoy día consideramos Israel estaba dividido en dos. El norte se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿El norte? Israel. Y el sur se llamaba Judá. ¿Ya? Entonces, en ese momento, no hoy día, se llamaban Israel y Judá. Y resulta de que David, dentro de este contexto de ir conquistando, conquista este lugar que se llama, lo conocemos por Jerusalén, pero en esos años tenía otro nombre, ha tenido varios nombres. Uno de ellos es Sión. ¿Han escuchado algunas canciones que cantamos nosotros? Hablamos de Sión, eso es Jerusalén. Lo otro es Salem. ¿Han escuchado ustedes la palabra Salem? También se llamaba así. Jebú también se ha llamado así, porque ahí estaban o vivían antes los jebuseos. Y también Jerusalén. Y no sé por qué es tan extraño esto. No es por qué ser, yo creo que es un mensaje. ¿Ustedes saben lo que significa Jerusalén? Significa fundamento de paz. O sea que ahí la gente va a encontrar paz. Miren cómo está la cosa. Y en la historia, hasta el saludo, ¿no es cierto? ¿Cómo te saludan? Shalom. Paz. Porque quizás ellos han entendido que más que decir que hay paz, desean la paz. Pero el tema y el mensaje de Dios no va en la ciudad misma, sino en lo que iba a ocurrir en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad que se llama Fundamento de Paz. ¿Por qué? Porque ahí iba a ocurrir un hecho que se llama la paz entre Dios y el ser humano, que es Jesucristo. Quizás por ese hecho Jesús murió suspendido entre el cielo y la tierra, porque estaba haciendo la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no a punto de espadas. Cambia absolutamente el paradigma, toda la configuración mental en que ya el ser humano no se la debe arreglar por la espada, sino en una nueva relación con Dios. De hecho, ¿no es cierto?, el versículo, creo que es el 5,
Dice, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Miren qué hermoso. Hay un monumento en las Naciones Unidas precisamente que hace alusión a este texto. Convertirán sus espadas en vez de la guerra, paz. Pero eso es un hecho que se lo abrogó las Naciones Unidas. Pero quien está llamado a cambiar la paz, la guerra por la paz, es el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel. En el Nuevo Testamento, la iglesia, nosotros. Nosotros debemos ser agentes de paz. Felices son los que luchan por la paz, dice Jesucristo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El profeta Isaías había escrito entre los años 758, 698, 50 años de distancia, antes de Cristo, y él había anunciado que iba a aparecer un imperio que se llama el asirio, que iba a amenazar a muchos pueblos, entre ellos al pueblo del norte, Israel. E Isaías proclama que el pueblo del norte, ¿no es cierto?, los hermanos de Judá, se habían alejado de Dios. Y esa iba a ser la causa del castigo de Israel. Y él logró ver en su vida cómo ese castigo se hizo carne en el año 722, puesto que el imperio asirio destruyó otro monte, porque aquí es de monte a monte, era competencia de monte los antiguos, ¿no? Porque se supone que ahí vivían los dioses, ¿no? Inclusive había que alimentar a los dioses. Monte Gerizim, destruyeron Samaria. Y resulta de que llega Isaías y se da vuelta a los del sur y les dice, miren, ustedes tienen que aprender la lección, porque fíjense lo que le está pasando a sus hermanos del norte. Y a veces uno ve qué es lo que pasa en otros lugares y uno no aprende la lección. El pueblo de Judá, ellos efectivamente sí cambiaron en un momento determinado, pero aquí yo voy a hacer un spoiler, como dice Juan. El pueblo de Judá igualmente después va a caer. Pero el profeta le dice a ellos, como a nosotros, fíjense cuando ustedes se alejan de la ley de Dios. Una ley que es tan hermosa, tan dulce como la miel. Si ustedes se alejan, si ustedes desobedecen a sus padres, fíjense lo que les va a pasar. Si ustedes andan mintiendo por aquí y por allá, fíjense lo que les va a pasar. Si ustedes no tienen cuidado, ¿no es cierto?, con su lengua, fíjense lo que les va a pasar. Ese es un canto ya sabido, pero el ser humano vuelve a caer en la misma piedra. Bueno, en este sentido, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá es llamado a poder tener una nueva relación con Dios. Y en esta nueva relación, uno tiene que saber que con Dios uno tiene que creer y uno tiene que tener convicción, ¿ya? Porque creer a veces es como decir, la gente piensa, ¿no es cierto?, sí, yo creo en Dios, ¿no es cierto?, pero Él está arriba y yo estoy abajo. Inclusive algunos piensan que Dios no se mete con lo mío, ¿ya? Eso es colocarse una cega en los ojos, ¿ya? Dios está muy atento. Inclusive Él nos dice que a los hijos y a las hijas de Dios, lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, Él ya lo ha tenido preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, así de claro.
Pero en esta convicción que tenemos, ¿cuántas veces nos hemos sentido presionados por las diversas influencias del mundo? Israel Judá se sentía presionado también precisamente para abandonar a Dios. Y comenzaron a echar algunos ídolos. Solamente quiero comparar algo. Imagínense ustedes que yo aquí trajera un ídolo y lo colocara ahí. ¿Qué pensarían ustedes? O sea, sacarían al ídolo y al pastor inmediatamente, ¿no es cierto? Pero resulta de que ahí no pasó nada. El tema es que nosotros no tenemos ídolos de yeso y de alambre, sino que tenemos otras cosas como ídolos. Jesús habló de uno, ¿no es cierto?, que es muy amado en el día de hoy. Habló de Mamón. Mamón, el Dios del dinero. O el yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. O muchas cosas que suceden en nuestra sociedad y que a veces están encubiertas y que realmente salen. Y tienen rostro de misericordia, de que bueno, esto es mejor de lo que dice Dios, es más bueno de lo que dice Dios. Ojo, hay cosas en nuestra sociedad que tienen doble fondo. O sea, para la prensa, para nosotros, una cosa, sin embargo, debajo se fraguan otras cosas. Por eso que necesitamos la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios. Este pueblo simplemente iba a caer posteriormente, tal como les decía. Sin embargo, estas líneas están puestas aquí no solamente para anunciarle o informarle a este pueblo que no se aleje de Dios, sino que son eminentemente profecías. O sea, son cosas que iban a ocurrir 700 años después en Jerusalén, donde Cristo iba a cumplir esto cuando dice que Dios iba a enseñar a su pueblo. Cristo no solamente enseñó en el templo, también en el monte de la montaña también. ¿Se acuerdan ustedes del sermón del monte, en que habló nuevamente de los 10 mandamientos? Y lo que él siempre decía, ¿no es cierto?, era rabí, era maestro, enseñaba fundamentalmente. Dios estaba enseñando en Cristo. ¿Para qué? Para que cada hijo, cada hija se distinguiera, podríamos decir, del mundo, del resto de la gente, de las personas que se alejaban de Dios. Y Jesús dice: yo soy la luz del mundo. O sea, Él va adelante mostrándonos el camino. Y si nosotros, y si Él es luz, nosotros también somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, es Cristo hoy. Por eso, mi pregunta es: ¿cómo está tu luz, tu fe? De 0 a 100, ¿cómo está? ¿Es una llama vigorosa? ¿O es endeble? ¿Está a punto de apagarse? Es por eso que es importante crecer en la fe, porque así nosotros podemos afirmarnos de Cristo y saber que dependemos de Él para poder avanzar en la vida. Quiero que hagamos lo siguiente. En alusión precisamente a que somos luz de la vida, quiero que por favor vamos a tener un momento en nuestro culto en que vamos a escuchar una música. Me gustaría que solamente, lo que quieran, si quieren todos, perfecto, no hay problema. Hay más velas ahí. Acá adelante, no sé si fijaron, hay unas velitas.
¿Quién quiera pasa adelante y enciende alguna vela en alguno de los cirios que representan, ustedes saben, la palabra de Dios, la luz del mundo. Lámpara es a mi pie tu palabra, dice la Biblia también, Antiguo y Nuevo Testamento. Y simplemente se acercan ahí y yo les invito a que puedan orar a Dios cortos momentos y dejar sus velas ahí. ¿Se entienden? La idea, ¿no es cierto?, es, repito, vamos a escuchar la música, ustedes pueden pasar, el que quiera, enciende su vela de los cirios y ahí ora pidiendo. ¿Por qué podemos pedir? Por nuestra vida espiritual. Si la fe es un don de Dios, para que Él la fortalezca. Y la dejan después ahí. Hay más velas, así que ningún problema. Les invito a pasar adelante. Tenemos todo este espacio para poder orar a Dios. Tengamos este momento de encuentro con Dios.